Bienvenidos todos. En este video se van a explicar tres aspectos que nos vamos a encontrar cuando estemos creando una aplicación, que es pues una lógica de programación relativamente sencilla. La otra es manejar una interfaz complicada y pues siempre les recomiendo que hagan una codificación incremental, que no traten de implementar la solución de manera global en el momento de codificar. Entonces se recomienda segmentar la implementación. Para ilustrar estos aspectos vamos a trabajar con el ejercicio 0309, que es generar una factura. Muy bien. Entonces nos plantean escribir un programa que emite una factura, leer las cantidades y el precio de tres productos. Ya, nos están delimitando a tres productos. No tenemos el tema de ciclos, por lo tanto no podemos tener n productos. Se calculará el subtotal, el 16% del impuesto al valor agregado. En México así se llama el impuesto directo al consumo y es generalmente el 16%. Y por supuesto el total a pagar, que al final casi siempre como consumidores nos vamos con el total a pagar y no nos damos cuenta que estamos pagando un impuesto, que es mucho, por cierto. Ok. Todos los datos se deben imprimir con 2 decimales y salida formateada o alineada. Y el objetivo de este ejercicio no es tanto la lógica de programación, sino trabajar las variantes de salida. Entonces, la entrada es relativamente sencilla, 3 productos, y el chiste es imprimir de manera formateada la salida, que se vea claramente la cantidad alineada con el precio y el importe. El importe, pues, es la multiplicación de las cantidades por el precio. Calcular el subtotal, que es la sumatoria de cada uno de los importes. El IVA, ¿sí?, que se obtiene a partir del subtotal, es el 16% del subtotal, y la cantidad final a pagar. Como siempre, se plantean 3 escenarios para hacer las pruebas una vez teniendo la solución. Muy bien, entonces voy a ir a trabajar a Turbo C y previamente pues ya está cargado este programa, ya está definido. Y lo importante es realizar una codificación segmentada. Claro, aquí ya está el programa de manera completa, pero si estuviéramos codificándolo, sería poco práctico estarlo codificando simultáneamente en la generación del video. Pero vamos a suponer que no existe nada. Entonces el paso número 1 pues es asegurarnos la lectura correcta de cada uno de los datos. Entonces, de acuerdo al planteamiento del problema, pues vamos a leer la cantidad del producto número 1 y su precio. Las cantidades pues serán en formato decimal y el precio en formato flotante. Por lo tanto, las variables para la cantidad serán entero y las variables para los precios serán flotantes. Muy bien. Inclusive convendría codificar solamente el primer dato y hacer la prueba de que la lectura es la correcta. Sobre todo porque el precio es un tipo de dato flotante. Entonces, hay que capturar y probar si efectivamente esta parte del programa es correcta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el depurador. En este caso hay que ir al menú Room, en esta herramienta hay que ir al menú Room y trabajar con la opción Trace Into o la opción Step Over. Vamos con F7, porque no hay funciones, no hay ningún problema para trabajar con F7 o con F8. Entonces voy a ir presionando F7. Ahora, en la depuración
no solamente nos interesa ejecutar el programa línea por línea, nos interesa también saber el contenido de una variable. Entonces puedo ir por al menú de Book, a las visualizaciones, al Watches, al Add Watch, y aquí escribir cantidad 1. Y en ese momento se habilita la ventana de visualizaciones, el Watch, y ahí está cantidad 1. Este compilador, esta herramienta, no inicializa los datos y por lo tanto tenemos un dato ahí asignado previamente. Otra forma de trabajar con las variables y en este compilador, y es la recomendable para dar de alta variables, es por colocar el cursor en este caso en precio, de Book, Watches, Add Watch. No puedo utilizar la tecla rápida Control F7 porque tiene significado para DOSBox, que es donde está corriendo Turbo C por ser una herramienta de 16 bits. Ya todas las máquinas ya no trabajan con ese esquema, y podemos apreciar que aparece automáticamente la variable establecida. Entonces, nada más le decimos OK y listo. Se puede apreciar que la ventana de watches, de las visualizaciones de las variables, pues desaparece. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en modo mosaico, estamos trabajando en modo cascada. Entonces aquí al menú Window, modo Tile, y para trabajar en modo mosaico. Ahí está. Entonces ahora sí, ya tenemos la ventana de la edición y la ventana de las visualizaciones sin tras la parse. Entonces F7. Y aquí viene la lectura de la primer cantidad, que de acuerdo a nuestro primer escenario es el valor 5. Podemos apreciar que en la ventana de visualizaciones la cantidad 1 efectivamente es 5. Entonces esto está bien. Los enteros no dan problema, los que sí dan problema son los flotantes. Pues ahora hay que poner el precio, que de acuerdo al primer escenario es 12.5. O 50, ahí está. Hay que asegurarse que se lea correctamente. Ahí está, 12.5. En otros videos se ha comentado que la precisión flotante puede darnos un valor diferente. Claro, con valores muy mínimos, pero podría suceder. En este caso no pasó nada. Bien, entonces el precio y la cantidad leída son correctos. Muy bien, entonces una vez que nos aseguramos que estas dos instrucciones están funcionando adecuadamente, hay que dar de alta las siguientes instrucciones. Entonces, en este compilador, pues no trabaja como estamos acostumbrados en los editores de textos para Windows. Me atrevería a decir, pues Word, pues hay que seleccionar el bloque, se selecciona con el mouse o con las teclas flecha y presionando Shift. Y bueno, pues aquí está la ventana de edición, aquí está copiar. No es Control C como estamos acostumbrados en Windows, aquí es una configuración especial, y la edición, aquí está pegar. Y bueno, cambiar lo que toque. En este caso se cambiaría cantidad 2 y precio 2, y ya estamos seguros que es correcto y le seguimos. Muy bien, voy a borrar estas instrucciones y voy a habilitar las que ya se encuentran establecidas. Bien, en los inicios de la programación es muy conveniente ir trabajando de esta manera. Ya con un poquito más de experiencia ya se pueden poner los códigos sin mayor problema. Ahora, parece que esto no tiene mayor importancia, pero voy a hacer un pequeño cambio. Vamos a suponer que queremos trabajar los precios en tipo de dato doble. Voy a manejar el tipo de dato doble. Muy bien. Y por alguna razón no hago el cambio al formato. Lenguaje C es un lenguaje que trabaja no de manera, disasocia o no tiene establecida una asociación entre el tipo de dato y su formato, son independientes, entonces puede haber problemas. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a verlo con el depurador. Voy a presionar F7. Detecta que hubo cambios en el código fuente que volvimos a codificar, a escribir, entonces nos pide que si
reconstruimos. Vamos a decirle que sí, vamos a yes, y de esa manera todo empieza. Y bien, la cantidad ya vimos que no hay problema, vamos a dar 5, y aquí muy pendientes, vamos a decirle 12.50. ¿Y qué pasó? No se leyó adecuadamente el tipo flotante. En precio quedó 2.2899. Bueno, un número ahí incomprensible. Entonces, ¿qué está pasando? Simple y sencillamente que la lectura no es la adecuada porque F sirve para tipos de datos flotantes. Tendríamos que poner LF. Debido a este tipo de situación. Bueno, vamos a correr y ahorita les explico qué pasa. Entonces vamos a ver si todo está correcto. 5 y vamos a volver a escribir 12.5. Ahí está, 12.5. Ahora sí, la lectura es correcta. Pueden darse cuenta que en precio 1 se lee 12.5. Por este tipo de cosas que tienen los lenguajes de programación, por esas decisiones que toman los lenguajes, a veces los estudiantes pues se desmotivan y dicen la programación no es lo mío y se van por otro lado. Pues hay que tener mucha paciencia porque los lenguajes toman decisiones por omisión. Además, esta nueva generación de programadores tiene que aprender muchísimos lenguajes. Y pues hay que aprender todas las variantes de ellos y no es fácil. Entonces, pues hay que tener consideraciones como esta y esto lo resolvemos gracias a la captura incremental en la codificación. Muy bien. Regreso todo como estaba. Entonces estos eran flotantes. Ok, estoy apreciando que creo que aquí se quedó una línea de un programa anterior. Muy bien. Entonces, vamos a quitarle aquí y vamos a dejarlo con porcentaje F. Y listo. ¿Qué sigue? Bien, pues sigue ya teniendo los datos, viene el proceso. Muy bien, vamos ahora al proceso y el proceso pues es bastante sencillo. La lógica de programación es muy básica, es multiplicar cada una de las cantidades por el precio. Sabemos que son 3 productos, entonces eso simplifica las cosas y con eso obtenemos el subtotal. Una vez teniendo el subtotal, pues hay que obtener el impuesto al valor agregado, o el IVA en México, no sé cómo se llama en cada país, inclusive si tengan ese tipo de impuesto. Y entonces, pues, se tiene el IVA y posteriormente se obtiene el total. Entonces, la lógica de programación es muy, muy básica. ¿Qué es lo importante? Las variantes de salida explicadas en videos anteriores. Muy bien. Entonces, para que todo se vea alineado, es necesario manejar los formatos de salida. Entonces, aquí tenemos que la primera variable a desplegar se va a desplegar en un ancho de 8 caracteres. Todos los despliegues van a ser de 8 caracteres. Entonces, todas las cantidades, no importa lo que sea proporcionado, va a aparecer en 8 caracteres. Y eso va a hacer que el usuario aprecie adecuadamente la información. ¿Qué va a pasar con el precio? Bueno, va a aparecer en 10 espacios con 2 decimales. Y la siguiente variable va a aparecer en 11 espacios con 2 decimales. Entonces va a aparecer la cantidad, el precio y el total de cada uno de los productos. Afortunadamente, el lenguaje C permite que printf resuelva expresiones y aquí está. No necesito una variable intermediaria para hacerlo. Muy bien, entonces pues prácticamente este ejercicio es para poder trabajar salida formateada. Y nuevamente, el comentario, la parte del proceso, no debo de capturar todo el programa de manera completa. Tengo que ir por partes, por segmentos. Entonces, ya que nos aseguramos que la entrada está funcionando, entonces ahora nos vamos
Vamos a verificar que el subtotal trabaje, que el IVA trabaje, que el total trabaje, y después vamos capturando cada uno de los línea a línea y probando. En este caso, pues ya está planteada la solución completa y vamos a la ejecución final. Entonces vamos al menú Run y ya le vamos a decir Run. Detecta que hemos estado modificando el programa y le decimos que sí, que reconstruye. Entonces, de acuerdo a nuestro primer escenario, pues es 5 y 12.5 para el producto número 1. El producto número 2 nos está pidiendo, nos está diciendo que es 34 y es 1.5. El siguiente es 8 y el precio es 19. Muy bien, ya están los 3 productos. Claro, hay más información porque no se ha borrado pantalla. Damos la ejecución y bueno, ya sabemos qué ventana, User Screen para ver los resultados y ahí está. Entonces se puede apreciar que el programa está haciendo el trabajo de manera adecuada y está dando una salida formateada. Entonces como conclusión, pues mucha paciencia, hay que ir codificando de manera segmentada, hay que cuidar mucho la tipografía de los datos y tener mucha paciencia para que vayamos madurando con nuestra solución como programadores y podamos ir evolucionando en esta disciplina. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención.